Mis hermanos, que el Señor continúe bendiciendo al pueblo. ¿Sí estamos contentos de estar en la casa de Dios? ¿Por qué esas caras así tan? ¿Será porque viene Cristo? Hay gente que no está contenta porque viene Cristo, porque dicen, ¿y si me quedo? Y hay algunos temores con respecto a esto. Hay muchas confusiones, muchas críticas. Hay temas que la iglesia no quiere abordar, hay comentarios que no se quieren hacer, y el Señor está llamando cada vez a que aclaremos sobre el texto sagrado, que tomemos nuestra Biblia, que estudiemos, que leamos, que no nos llevemos de lo que nos dicen, sino que nos llevemos de lo que leemos en la palabra y de la instrucción que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra. El Espíritu Santo habla a nosotros a través de su palabra y nos dice, y cuando hay algo que no entendemos, Él redarguye, Él orienta, Él instruye para que nosotros entendamos. Hemos pasado unas 2 semanas, ustedes descansaron de mí, tuvieron la oportunidad de escuchar a Otoniel llevar la palabra. Después de aquel golpe fuerte de salud que tuvo Otoniel, queremos agradecer al Señor porque el Señor lo ha restaurado y creo que va a seguir mejorando. Él va a seguir sanando en el nombre del Señor. Y el domingo pasado predicó el hermano Alexander. O sea, yo no estoy tan voluminoso como ellos. Ellos dos son más gorditos los dos. Pero el Señor les ha usado. Y hablaron sobre el trabajo pastoral. Ese compromiso que el Señor pone en los hombres que deben dirigir la obra. Y yo decía a unos pastores, no es porque querramos, es porque el Señor decide a quién va a colocar. Mi hermana Adelaida, a quien yo amo en el Señor, con quien hemos orado, hemos conversado, la hermana Ana Acosta, el Señor nos dio una responsabilidad una vez de guiar una comisión de púlpito. Y junto con ellas estaba el hermano Martín Javier Ruiz, y estaba el hermano Heiser Salazar, el maestro de los músicos acá en la iglesia. E hicimos un trabajo para la gloria de Dios. Y era para elegir un pastor, pero nosotros no elegíamos el pastor, lo elegía el Señor. Porque las veces que las congregaciones eligen un pastor, hay fracaso. Tiene que elegirlo el Señor. El Señor es quien decide quién va a estar. Y el Señor decidió en su misericordia que yo esté con ustedes en este trabajo. Y en aquel tiempo yo les decía, pero es que esta es una iglesia loca, ¿cómo me va a poner a mí de pastor? Porque uno cree que es la iglesia. Pero el Señor sabe lo que está haciendo. Y el Señor sabe que dentro de este grupo hay gente que puede pastorear la grey de Dios. Aquí hay pastores sentados que no se han dado cuenta que tienen responsabilidad con el Señor. Déjeme decirle que debe acelerar el paso, sabiendo que nuestro pastor principal es el príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Él, a través de su Padre, nos elige. Y Él, en la voz, o el Espíritu Santo en la voz del salmista David dice, Jehová es mi pastor y nada me falta y nada me faltará, porque en lugares de delicados pastos me pastorea, pero también junto a aguas de reposo, o junto a aguas de reposo me pastorea, y en lugares de delicados pastos me hace descansar. Y descansamos en el Señor. Pero en ese descanso que tenemos, yo decía, hay que conversar de un tema que para nosotros está muy sonado, pero que no queremos tocar. Y yo me refiero a la escatología. ¿Sí sabemos? ¿La iglesia sabe qué es escatología? ¿Estamos claros en el término? ¿Qué es la escatología? ¿Ustedes saben qué es lo más seguro que tienen? Lo más seguro que tienen es la salvación. La muerte, si no se mueren, ¿cómo se salvan? Pero llevando a Cristo. El fin de los tiempos está anunciado. El fin está próximo. La escatología habla, es una rama de la teología que habla del fin de los tiempos. Y lo abarca desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Pero para el mundo, la escatología no es más que un conjunto de creencias y doctrinas que se refieren a ultratumba.
Y eso contradice un poco lo que es la terminología griega, pues. O sea, decir que son referentes doctrinales que nos hablan de ultratumba como escatología queda fuera del lugar teológico. Entonces tendríamos que ir a lo que dice la Biblia o lo que refiere la Biblia de la escatología. Y la Biblia dice que, o bíblicamente, la IA o la inteligencia artificial como que toma una definición amplia y dice que es el estudio de las cosas finales, lo final que va a ocurrir, o eventos del fin de los tiempos, como es la segunda venida de Cristo. Eso sí está seguro. Segunda venida de Cristo, el juicio final, que también está seguro, la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, también está seguro. El que confiesa a Cristo en su corazón y recibe a Cristo, tiene entrada en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Eso también está seguro. ¿De dónde tomamos el término de los más griegos que echatos es lo último? Y logía es estudio. El estudio de lo último, por definición, es lo que tomamos. Eso abarca el destino final, no solo de los individuos, sino también de los tiempos y del universo. Entonces, hablar de escatología es hablar del fin de los tiempos, es hablar bíblicamente de la segunda venida de Cristo, es hablar de que va a haber, que está establecido para el hombre que muera una vez y después hay un juicio. Yo tengo que enfrentarme ante el tribunal de Dios. Y usted se tiene que enfrentar ante el tribunal de Dios. Pero también nos enseña la escatología o esta rama teológica que hay otros eventos que nosotros debemos ver o saber que van a pasar, como es el milenio, es la gran tribulación, es la venida del anticristo, es la venida de la bestia, es todo lo que va a ocurrir. Es ver que el sol se va a oscurecer, que la luna se va a tornar en sangre, que la muerte va a ser quitada de la tierra y que la gente va a buscar morir y no va a poder morir. Y que muchos danzarán buscando la salvación, pero ya la perdieron. Y que los que se creen que están en el purgatorio están ya en el infierno, porque nos engañaron diciendo que había purgatorio. Y los discípulos tenían una duda con respecto a esto, de cómo iba a ser el fin de los tiempos. ¿Cómo es que vamos a estudiar lo que viene? Algunos hermanos, una vez estudiamos el libro de Apocalipsis y entonces hay cristianos que tienen miedo de leer Apocalipsis. Si Apocalipsis es un libro que me orienta para yo estar claro en lo que Dios me quiere dar. Yo sé lo que va a pasar. Algunos me dicen, hermanos, que ahora están canonizando, están haciendo milagros. Todo eso está en la palabra. Que hubo terremotos, bien, está en la palabra. Que hay guerras y rumores, está en la palabra. ¿Sé por qué me asusto de lo que yo sé que va a pasar? ¿Será que no aceptamos la palabra como es? Escatológicamente yo debo estar claro en que Cristo va a venir por nosotros. Mi pregunta es, ¿cuántos se van con el Señor? Ese poquito nada más. Solo ese poquito se va con el Señor. Pero yo quisiera que a partir de hoy los otros confiesen a Cristo para que también tengan entrada en el reino de los cielos. Gracias al Señor que los discípulos tenían la duda y se le acercan al Señor a preguntarle. Y véase Mateo 24, en el verso 3. El Señor viene haciendo, si colocamos desde el verso 1, hay un recorrido que el Señor está haciendo. El Señor está llevando su mensaje, está predicando ya sus últimas tareas, está dando a conocer que pronto va a ser quitado. Sin embargo, los discípulos se acercan y le dicen, estando él sentado en el monte de los olivos donde enseñaba, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo vamos a terminar? ¿Queremos contextualizar? ¿Nos vamos al primero? Cuando Jesús salió del templo, ¿de dónde venía Jesús? Del templo. Se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle ¿qué cosa? Los edificios del templo, aquel
aquella construcción que luego es derrotada. El Señor dice, de esto tampoco va a quedar nada. O sea, todo va a ser destruido. Y el Señor está dando muestras de que viene destrucción. Y después de esto, en el 3, es que los discípulos, al llegar Jesús al Monte de los Olivos, le preguntan, dinos cuándo serán estas señales. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo yo identifico? Si los discípulos no sabían, el Señor les dice, miren que nadie los engañe. Y es porque nadie sabe cuándo es el fin, solo mi Padre que está en los cielos. Jesús está hablando como el hombre, no como Dios, porque si habla como Dios, Él sabe cuándo es el fin. Pero está hablando como hombre y dice, mi Padre sabe cuándo es el fin. Sin embargo, hoy día hay gente predicando, y yo he oído muchos predicadores, unos que ya fallecieron, que dieron la fecha y el día de cuando Cristo viene. Pastor admirado puertorriqueño G.J. Ávila decía que el tiempo se completaba, según lo que decía Daniel, para el año 2000. Y si yo no voy a ver muerte, porque voy a ser transformado, todavía tengo fuerza. Pero pasó el 2000 y no vino Cristo en ese tiempo. Antes otros predicadores. Hubo un predicador norteamericano que creó una secta y anunció la fecha y se encerraron a esperar que viniera Cristo, y como el hombre se sintió fracasado porque no vino Cristo, los encerró y les metió candela y los mató a todos y dijo, bueno, pero si no vino, entonces nosotros vamos. No esperó el fin del tiempo. ¿Cuántos están enseñando que tienen ya la fecha de venida de Cristo? Y Cristo dice, todavía no es la fecha. Yo les voy a decir cuándo es la fecha. Y el tiempo de Dios es kairos, no es cronos. No es para decir, viene en tal día. Hemos calculado, y hay muchos matemáticos haciendo cálculos de cuándo va a venir Cristo. Sin embargo, Cristo, yo voy a dar señales. Y ustedes interpreten qué es lo que va a pasar. Alguien dice, fin de mundo. La muchachita de 14 años se fue con un hombre de 50. Estamos en el fin del mundo. No, ese no es el fin del mundo. Ha ocurrido desde los primeros días de la historia que eso está pasando y no ha ocurrido nada. Dice, cuando haya, Jesús le dice, mirad que no los engañen, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el que dice cuándo es, pero a muchos va a engañar. ¿A quién lo engaña? Dice que de ser posible engañarán el falso profeta, la bestia, el enemigo va a engañar aún a los escogidos, si fuere posible. Yo no creo que sea posible que un escogido de Dios se deje engañar. Debe estar preparado, debe estar atento al Señor. Algunos dirán, yo soy ese Cristo, yo tengo la fecha, pero va a engañar. Y dice entonces el Señor en el verso 6, oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que va a venir el momento fuerte. ¿Han oído de guerras últimamente? En Venezuela hay rumores de guerra. ¿Qué pasa en el Caribe? ¿Qué está pasando en el Mar Caribe? ¿Qué pasa con las embarcaciones? ¿Acaso esos barcos que consumen miles y miles de dólares en el Mar Caribe están para jugar? ¿Es una amenaza vacía? ¿O es que de verdad hay rumores de guerra? Mi pregunta es, ¿ya viene Cristo porque hay ese rumor de guerra? Si oyen de guerra, es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin, dice la palabra. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Si alguno no sabe de esto que está pasando y que sigue ocurriendo, entonces no sé dónde vive. Y dice, no es el fin, todo esto es principio de dolores. Año 2017, 2018, ¿alguno recuerda 2018? ¿Recuerdan cuando subían a un autobús? ¿Recuerdan que había en las calles los más pudientes y los menos pudientes que llevaban a la mano para preparar el almuerzo? ¿Cómo comíamos? ¿Cómo vivíamos? ¿Fue el fin del tiempo? ¿O estamos en rumores? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Gloria a Dios porque podemos predicar el evangelio en libertad y con las puertas abiertas. Llegará el momento en que seremos perseguidos por predicar este evangelio.
El enemigo de Dios anda tras los cristianos para destruirlos. Pero el Señor tiene misericordia. Nos matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente. ¿Por causa de quién? De mi nombre. Dejamos a veces que nos aborrezcan por la novia, por la esposa, o nos aborrecen por los hijos, pero nos aborrecerán por causa de Jesucristo, por causa de mi nombre. Y dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Se acercarán unos, pero otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No importa lo que pase, entonces, vamos a perseverar. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ser predicado, dice el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y cuando el evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra, entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el termómetro definitivo entonces para que venga Cristo? Que prediquemos el evangelio. Entonces yo digo, hay mucha gente que no está predicando el evangelio y dan ganas de preguntarle, ¿por qué no predicas? Porque yo no quiero que se acabe el mundo. Y el verdadero cristiano dice, yo tengo que predicar para que venga Cristo pronto. En lo que hayamos predicado. Cuando Corea del Norte, como está recibiendo, reciba el evangelio en sus puertas y conozcan del evangelio de Jesucristo, ya hay sonido fuerte para que Cristo venga. Cuando China reciba completo el evangelio, que ya está recibiendo el evangelio de Jesucristo, pues entonces vendrá el fin. Cuando Kurdistán, Pakistán, Afganistán y todos los que terminan en tan reciban y oigan de este evangelio, pues entonces vendrá el fin. Porque todos esos están asociados a lo que es contrario al Señor. Pero el evangelio debe llegar hasta ellos. La Biblia dice que ocurrirán muchas cosas al mismo tiempo. Pero hay señales de los últimos tiempos, como dice Lucas 21:7. Y hay cosas en las que yo quisiera en esta mañana dar ejemplo de lo que la palabra dice que son señales del fin, que son señales de lo que está por venir y que no es todavía. Guerra por todo el mundo. Jesús mismo lo dijo. Pelearía nación contra nación. Y lo hemos leído en Mateo 24:7. Apocalipsis 6:4 nos anuncia que la guerra va a estar. Y que hay un jinete simbólico en el Apocalipsis que va a quitar la paz. Apocalipsis 6:4 dice que salió otro caballo, bermejo. Y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. La simbología que dice Juan en Apocalipsis de ver este caballo bermejo es que sale a destrozar, sale a que la guerra esté y no habrá paz entre los hombres. ¿Saben qué color es bermejo? Ah, pues hay que fala portugués, que bermejo es rojo. Es un caballo rojo. El que va haciendo el destrozo y quitando la paz. Es simbólico. Estoy hablando a un caballo rojo que dice Apocalipsis. Y Apocalipsis dice que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que tiene que entender, que entienda la palabra. Pero la paz será quitada entre nosotros. Cuando Jesús nos dice a los creyentes, mi paz os dejo y mi paz os doy. No es como el mundo la da, es como yo la dejo. ¿Para quién es la paz de Cristo? Para los que creen en Cristo. Los que no creen en Cristo, pues no tienen la paz de Cristo. Ellos hacen guerra para tener paz. Matan niños para tener paz. Protocolo de San Pablo. Hay que matar niños para procurar la paz en la humanidad. COVID creado para procurar la paz, matando a los más débiles. Una enfermedad para ancianos y que atacaba a los enfermos. Pegaba COVID, si tenía problemas de pulmones, pues ese de allí moría. La enfermedad hecha escaneaba el cuerpo humano. Si su problema era de diabetes, pues entonces el COVID atacaba en la diabetes. Si el problema era de X, pues allí atacaba la enfermedad. Está preparado para ello. Y junto a quitar la paz, un segundo punto que yo puedo verles es que Jesús habla de que viene hambre y viene necesidad.
Si yo pregunto hoy día aquí, ¿cuántos tienen hambre? Muchos van a responder que tienen hambre, porque no desayunaron. Pero no se refiere la palabra a esa hambre sencilla de que hoy no pude comer o comer más tarde. Es hambre de días y meses sin probar y no hay que comer, donde los humanos llegan a comerse unos con otros. Es hambre en verdad. En Mateo 24:7 habla de ese jinete que nos va a dar esa situación de ver cómo el hambre será también un elemento. Y en Apocalipsis 6:5 habla de otro caballo. Se abre el tercer sello y hay un tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano para provocar hambre y necesidad entre los hombres. Y si hay falta de paz y hay hambre, pues habrá distorsión en la mente del humano, su espíritu estará confundido. El tercer elemento que yo veo que el Señor nos da a conocer es la existencia de terremotos. Terremotos que están ocurriendo, maremotos, mar de leva, desastres naturales. Unos provocados por el mismo hombre, lo vamos a ver más adelante, pero otros porque naturalmente el Señor dice va a ocurrir. Y los motivos por los que tiene que ocurrir el Señor sabrá y el Señor los determina, pero las consecuencias es que el pueblo de Dios debe reconocer que la palabra se está cumpliendo. La palabra de Dios está llegando al lugar que tiene que llegar. Jesús les dijo, habría terremotos en un lugar y en otro, es decir, por todo el mundo. En Mateo 24:7, también en Lucas 21:11. Grandes terremotos provocarán sufrimiento, provocarán muertes, y nunca antes se había visto en la historia. Cuando nosotros vimos el deslave de La Guaira, decíamos, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Cuántos murieron? Que no se sabe cuántos fueron, que quedaron sepultados de una vez. Y no tenía que ver que fuesen los pobres. Es que allí había muchos ricos, muchos pudientes, artistas de la televisión, empresarios que dijeron, yo cuido mi casa. Y fueron sepultados, producto de desastres naturales. Y alguien decía, eso fue provocado por los que en el Ávila comenzaron a botar agua y la montaña comenzó a permear. Sin embargo, demostrado está que la lluvia incansable, la lluvia constante, fue permeando hasta que ocurrió el deslave. Lo cierto es que el Señor permitió que se vea su mano en esa tragedia. ¿Para qué? Para que el hombre entienda que la palabra está escrita y se va a cumplir. Este no es un libro escrito para que se cumpla. Es un libro que da testimonio que lo que el Señor dijo es verdad y se va a cumplir. No se está cumpliendo porque está escrito. Está escrito porque se va a cumplir. Y nosotros debemos reconocer eso. Que vienen las enfermedades. Jesús también lo predijo. Que vendrían enfermedades, epidemias terribles. Por hablarlo de una manera más suave. Muchas enfermedades sutiles que aún no conocemos. Y que la medicina calma el dolor, pero genera más enfermedad. Mi hija Evelyn Celeste, con un problema de quistes una vez en ovario, va al médico. Y el médico le llevamos, analizamos y mandan el medicamento para sanar lo que nunca sanó el medicamento. Sin embargo, creó entonces úlceras medicamentosas en su organismo. O sea, para sanar uno, pero para dañar otros. Es como el que le hacen quimioterapia o radioterapia. Es para sanarte, pero ¿qué sanidad? Estás matando al cáncer si es que lo matas, pero generas otras consecuencias. La palabra tiene que cumplirse. Cuando tenemos un consultorio médico, yo siempre he dicho que buscamos medicamentos, estamos buscando acuerdos, pero que no sea para los hijos de Dios. Nosotros debemos confiar en el Señor, que Él es nuestro médico, y que esto sea para atender a los que no conocen a Dios y que vengan aquí a buscar a Jesucristo. Ayúdeme a orar para que se restablezca esto, para que los que tienen necesidad vengan. Pero yo sé que tiene que haber enfermedades. En Lucas 21:11 la palabra lo habla claro. Son enfermedades. Y acabamos de leer en Mateo. Mucha distorsión en lo humano por nuestra manera de dormir, por nuestra manera de alimentarnos,
por el odio que llevamos en nuestros corazones, por la raíz de amargura que tenemos, que genera en nosotros más enfermedad cada día. Y si la enfermedad está allí, yo veo un quinto elemento que en Venezuela ha hecho estragos, y es la delincuencia. Una delincuencia que para nosotros decimos a veces de manera inocente y con falta de conocimiento: si vas a ir, cúbrete con la sangre de Cristo para que no te pase nada. ¿Por qué con la sangre de Cristo? La delincuencia está. Y cuando ves a los delincuentes, cúbreme Cristo con tu sangre. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de pecado. Pero los demonios son espantados en el nombre de Jesús. Y la enfermedad es echada fuera en el nombre de Jesús. Y la necesidad y al enemigo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero el Señor tiene poder. La delincuencia está. Y va a cumplir su tarea, va a cumplir su trabajo. Jesús predijo que iba a haber maldad. En Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora vamos en la calle y un chico está pidiendo por necesidad, y yo me cuesta, porque no sé si es que mi mayordomía o mi dureza de mano o mi pichirrés no me permite darle. Pero yo escudo y digo: ¿será para fumar droga? No le voy a dar. ¿Será para consumir? Esto no le voy a dar. Y pierdo el amor de ver al semejante que tiene necesidad. También que hemos visto que ellos se aprovechan. Pues yo he visto muchos en la calle pidiendo para comer, y le digo: ven para comernos un pan. No, dame la plata. Ven para darte el pan. No, yo quiero la plata. Y tú dices entonces: pues vete, porque tu maldad me hace perder el amor. Yo recuerdo a la universidad trabajando, entraba un señor con un récipe plastificado, y a veces estaba en el centro pidiendo con un récipe. Y yo un día le dije: y eso, ese es mi hijo que está hospitalizado y necesito comprar el medicamento. Y yo le dije: vamos a comprar el medicamento. Me dijo: ¿por qué no me das y yo lo compro, que tú estás ocupado? Y yo le dije: no, pero yo quiero ir contigo. Te compro el medicamento y me das el récipe para yo entregarlo en la empresa donde estoy y decir: yo compré este medicamento. Me dijo: no te lo puedo entregar porque me quitarías la forma de ganarme la vida. Entonces esa es maldad de él, aprovechar la inocencia del otro. Y el Señor dice que por su maldad el amor de muchos se va a enfriar. Yo quisiera que nosotros nos veamos aquí como hijos de Jesucristo, y que no haya maldad, para que el amor de Dios se manifieste en nosotros, y que en el rostro de cada uno de mis hermanos yo pueda ver al rostro de Jesucristo. Esa falta de amor por el humano también ha hecho daños a lo que es nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente, que es la naturaleza que Dios nos dio. Yo, para llevar fuera del país y para trabajo secular, yo recibí formación como cualquier universitario, que en el humanismo nos formaron. Y nos formaron solo en lo biopsicosocial. Y nos enseñaron: somos seres biopsicosocial. Y yo preparaba para presentar en Perú una conferencia que decía: la formación del niño, pero formación biopsicosocial, espiritual y ambiental. Y cuando yo planteaba espiritual y ambiental, una vez me llega el acuso de la invitación y me dice: más de 500 personas avalan su conferencia. Y yo le dije: Belín, estos son como locos. Y que 500 personas. Una conferencia que va a hablar de lo que todos hablan. Y cuando fui, habían 700 personas. Sí, había más, porque la necesidad era de lo espiritual y lo ambiental. Porque no nos enseñaron a seguir amando a Dios. A Dios lo sacaron de la escuela. Apartaron a Dios y apartaron el medio ambiente. Hay que destruir. El estado Bolívar es macizo guayanés. Habían terremotos y temblores en el oriente venezolano, en el sur de Venezuela, pero nunca había temblado el macizo guayanés. Y el macizo guayanés, cuando Dios creó al mundo, que emergió lo seco del agua, lo primero que emergió en el mundo fue el macizo guayanés, sólido y fuerte. Y hoy, por tanto daño para extraer oro, para extraer mercurio, para extraer ese material que es la guerra entre Irán y Estados Unidos, que es lo que Venezuela tiene para negociar, para extraer eso
han destruido nuestro medio ambiente en el estado Bolívar. Al sur, ahora ha temblado en el macizo guayanés. Hemos destruido nuestro planeta. ¿De qué nos asustamos? ¿De qué nos preocupamos? Hemos hecho daños graves al ecosistema. Pero Apocalipsis, Juan lo anuncia. Leemos que la humanidad se está destruyendo, que está destruyéndose a sí misma. Eso incluye actos violentos, incluye corrupción, incluye los daños sin importar lo que gano justifica. Un principio de Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Y destruimos lo que Dios nos ha dado. ¿Acaso el Señor no puso a Adán en el huerto del Edén para cuidar del huerto y para dar nombre al huerto? Apocalipsis 11:18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y que va a haber una consecuencia para los que destruyen. Están acabando con esto. No hay temor. La iglesia debe aprender a cuidar este edificio que es para la gloria de Dios. Dios no habita en templo construido de mano de hombre, pero aquí se alaba y se glorifica el nombre de Dios. Eso es suficiente para amar esto. Es suficiente para querer lo que Dios nos ha dado. Pero nos hemos perdido. Y un séptimo elemento que puedo ver es que la gente, el hombre cada día está peor. Está más indolente. Y se habla del hombre de manera general. Serán desgraciados y desleales, dice la palabra. No estarán dispuestos a llegar a ningún acuerdo. Serán calumniadores, no tendrán autocontrol. Seremos feroces unos con otros. No queremos que nosotros podamos ver que otro surja, sino yo debo ser quien surge, porque falta amor. Seremos traicionados los unos por los otros. Seremos llenos de orgullo, seremos testarudos, seremos gente que no tiene la confianza puesta en Dios si no seguimos creyendo en el Señor como estamos. El hombre inconverso, el hombre natural está perdido allá y no entiende estos principios, porque son principios espirituales que hay que tomar y nosotros debemos ver desde el punto de vista espiritual. Porque viene el castigo, viene toda la maldad. Pero yo debo estar preparado para resistir aquello como hijo de Dios. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en la segunda carta. 3:1. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No estoy leyendo Apocalipsis, estoy leyendo la carta de Pablo a Timoteo. Pero Pablo dice que vendrían tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuánto narcisismo hay hoy? Gente enamorada de sí mismo. Hombres que se miran en el espejo y viendo a aquel dice: qué bello estás. Si no fueras tan caro te comprara para mí. La gente está como inconsciente de la realidad que vive. La gente no está conforme con el cuerpo y la imagen que Dios le dio. Y es triste ver cómo ahora, para querer ser más nos tatuamos. Más queremos estar marcados. La vanagloria, el narcisismo, son amadores de sí mismos. Avaros, dice Pablo a Timoteo, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres también. No te tatúes, hijo. Usted no imagina, como pastor, cuántos vienen para consultarme. Los padres, ¿lo dejo tatuarse? No. Pero él dice que es la moda. Va a venir dentro de 5 años a más tardar, va a venir ahora una moda de no tener tatuaje. Donde los que no tienen tatuaje van a exhibir su piel limpia y estos van a decir, se mantiene limpio. Pero ahora los tatuados no podrán regresar a esa moda. Considere usted cómo hacerlo. Y yo no hablo de un tatuaje por un detalle. Hablo de gente que en lo satánico se carga de marcas y de simbologías extrañas que son culto al Señor, pero al Señor de la noche, que son cultos a su Dios con D minúscula. Y nosotros estamos viendo cosas que en lo natural se ha perdido.
Gente que no tiene ese afecto natural porque se ha perdido, que son implacables, son calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa piedad, pues a la piedad evitan el amor, pero están cargados de amor según su criterio personal, porque han confundido lo que es amor. Los diáconos de la iglesia, y yo tengo que decirlo porque a mí es más fácil que me den para que me calle que para que hable. Los diáconos acaban de hacer y de tener un gesto de amor para conmigo, porque se quebró el vaso de la cafetera en mi oficina, y hoy los diáconos hicieron un gesto de amor y me regalaron una cafetera. Tengo una cafetera nueva, pero es para mí, no es para usted. Una cafetera. Y a veces pensamos, es una cafetera que dan. Y yo le decía a los diáconos, esto es hacer el amor. Esto es practicar el amor. Pero el mundo enseñó que ir al sexo o a lo erótico, eso es hacer el amor. El amor es dar de comer al necesitado. Porque tuve hambre y me diste de comer, enfermo y viniste a mí, estuve en la cárcel, me visitaste. Ven, bendito de mi Padre, tú has practicado el amor que yo enseñé. ¿Qué estamos haciendo por el prójimo? En lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no haga, es lo que nosotros debemos desechar para vivir el evangelio del amor de Jesucristo, para tener la paz de Jesucristo. Las actitudes llegan hasta el punto en que la Biblia tiene que decir que estamos en momentos críticos y difíciles. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Pero que hay una bendición que también dice la Biblia, y es para los que creen en Cristo, porque esos tienen esperanza. Y Pablo se lo dice a los de Tesalónica: hay esperanza en nosotros para entender al Señor. Como el mundo está descontrolado, pues el enemigo ataca a la familia, y más a la familia del cristiano. Son familias rotas que en Apocalipsis también se mencionan. La destrucción de la familia, donde ahora se constituyen familias olvidando los preceptos de Dios. Donde el Señor instaura una familia con un hombre y una mujer en el huerto del Edén, no había término medio. Adán no pudo decir, es que dentro de mí vive una mujer. O Eva decir, es que dentro de mí vive un hombre. Ayer en mi casa oíamos una emisora y hay una canción. Y se oía la canción y yo analizo, y mi hija analiza la canción. Una hermana que está visitando analiza la canción. ¡Qué cosa tan extraña! Ahora el hombre está diciendo que él con su esposa y su matrimonio, ahora él le va a abrir el camino porque ella se enamoró de otra mujer. Pero que si ellas aceptan, él sigue con ellas dos, para que ellas dos vivan y él también. El mundo perdió la visión de familia. La familia es el padre, la madre y los hijos que vienen. Y cuando yo me caso, el combo viene completo, ¿verdad, hermano Martín? Trae hasta suegra. Es mi familia. Mi suegra es mi madre hoy día. Y debo amarla y respetarla como mi madre, porque es mi familia. Y los que están en la casa de ella, sus hijos, son mi familia. Y ustedes son la familia que Cristo me dio para amar, para enseñar, para orientar, para velar, para orar cada mañana por ustedes. Y para sentir que ustedes oran por mí, cosa que les agradezco. Una iglesia que está pendiente de su pastor. Si no es así, no me regalan la cafetera. Si no es así, no hacen dos gestos bonitos 2 semanas anteriores. Y yo le decía, triste sí, pastor, porque ha rebajado. ¿Cómo no rebajar? Si la familia, lo importante de la familia, quien conmigo forma familia es mi esposa. Pero está lejos de mí hoy día. ¿Por qué? Porque aceptamos esto para servirle al Señor, para capacitarse. Ayer me decía, saluda a la iglesia. Estoy muy fuerte, que gracias por sus oraciones. El trabajo es muy duro, que sigan orando. Y yo confío en mi Señor que vendrá pronto, para que como familia sigamos creciendo. Y yo tengo una familia de la que asciendo, pero también tengo una familia que de mí desciende. Pero yo debo velar por todos. La ruptura familiar, Pablo le dice a Timoteo que hay que cuidarla. Tendremos rupturas
El cariño natural por la familia debe estar dado en la obediencia de los hijos para con los padres, pero en el respeto de los padres para con los hijos. Pablo dice a los efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Es justo y es mandamiento con promesa. A los hijos, dice Pablo, en el Señor obedeced a nuestros padres. No pregunta qué condición tiene el padre, si es bueno o es malo, si se portó bien o se portó mal. No, es tu padre, es tu responsabilidad amarlo. Pero también le dice al padre: padre, no provoques a ira a vuestro hijo. No lo exasperes, oriéntalo en amor, oriéntalo con suficiente valor moral y ético para que sea de verdad, para que lo que tú le enseñas, él lo viva, como dice la canción: Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Pero el proverbio dice: instrúyelo en su carrera, que cuando él fuere viejo no se aparta. Eso es crear familias saludables. El ministerio de familia vive enviando el mensaje para el altar familiar, para que en la familia se converse, para que se estudie la palabra, para que se hable sobre la palabra. ¿Cómo nos cuesta que en la casa lo hagamos? Y nuestros hijos van creciendo. Y como decíamos en una oportunidad, la niña que dice: pastor, ¿y mi papá y mamá no se pueden mudar aquí para vivir en la iglesia? Si no les pueden hacer una casa aquí. ¿Y no tienen casa ustedes? Sí, pero es que aquí ellos son felices y se aman, pero llegan a la casa y esa es una peleadera. Entonces yo quisiera que estén aquí. Una parodia de vida, pero que se vive a diario. Hermanos que se aman en la iglesia y se odian en la casa. Habrá hombres amadores de sí mismos y eso les quita también la posibilidad de seguir creciendo. El amor a sí mismo descuida a la familia. Para él es más importante él, después él, tercero él, no importa la esposa. Y para la esposa puede ocurrir lo mismo. Y el Señor quiere que estemos conectados. Pero para ello nosotros tendríamos que estar pegados del amor de Dios. Y lo que hemos leído en las señales del fin es que hay gente que dejará de amar a Dios. Y por dejar de amar a Dios, las otras cosas van a venir. Se refería a esa parte de las personas que deja el contacto con Dios. Y es la mayoría. Y lo dice el verso 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y vea que lo dijimos antes para los de la calle. Pero ahora dentro de la casa, ahora dentro de la familia, cuando dejo de practicar el amor dentro del hogar, pues también se va a enfriar. Cuando dejo de tener a Dios en primer lugar, a Jesús como el mentor de mi vida, pues el hogar va a tomar otro destino. Se dice que en estos tiempos las personas se han vuelto implacables porque se van a otros placeres y olvidaron a Dios. Han dejado a Dios. Por eso dice que son traidores, son impetuosos, son amadores de los deleites más que de Dios. Prefieren amarse a sí mismos que amar a Dios. Hay gente que ama más al jefe que ama a Dios. Hay gente que ama más el trabajo de secular que el trabajo y el amor a Dios. ¿Cómo cuesta que usted llegue tarde a su trabajo a las 7 de la mañana del día lunes y del día martes hasta el viernes? Cuesta, pero usted llega antes de las 7. Pero para venir a la iglesia, que es para adorar a Dios, que es el que te da la fuerza, el que le da la fuerza al jefe, es el que te dio el trabajo, pues entonces nos descuidamos y a cualquier hora que lleguemos es bueno. El Señor tiene grandes propósitos con nosotros, pero debemos dejarnos poner en las manos de Dios, porque eso nos ha llevado a un punto que se llama hipocresía religiosa. Vivimos en religiones y nos olvidamos de Dios. Nos volvemos hipócritas cuando Dios quiere que seamos auténticos. Y la hipocresía no es más que esa rama hija de Hipócrates, el cambio de caras, el tener una apariencia para con uno haciendo otra cosa. Pablo dice en el verso 5 a Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, de la piedad, porque ellos evitan la piedad. Aún con la familia, aún con la iglesia, aún con el Señor. No tienen amor para con Dios. Entonces las profecías bíblicas están dadas para ser estudiadas, para nosotros analizar. Y no es un capricho solo de Jesús
en el Nuevo Testamento. No es un capricho solo de Pablo en el Nuevo Testamento. Es que están citando. Cuando vemos el fin del tiempo, hay que ir a Ezequiel, hay que ir a Daniel. Más tarde veremos de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero hay que correlacionar, hay que hacer buena exégesis, buena hermenéutica para entender lo que Dios nos está dando. El entendido debe buscar cada día más de Dios. Daniel predice que el tiempo del fin. Lo habla Daniel por semanas, por días, pero Daniel lo anuncia. Que se entenderán mejor en este tiempo las verdades bíblicas, dice Daniel. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Para qué? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia va a aumentar. Pero no importa el aumento de la ciencia, lo que tiene que importar es el conocimiento de la palabra de Dios. Y si alguna ciencia vamos a entender, es la ciencia teológica, la ciencia que da a conocer a Dios. Pero en lo humano, ¿cuánta ciencia hay de hombres que no tienen temor por Dios? De hombres que se envanecieron, de hombres que no han dado la talla, sino en su propio conocimiento, y llegan a negar a Dios. Su conocimiento es bastante, pero su sabiduría en lo divino es nula. Hay bastantes científicos que han negado a Dios, como hay otros que reconocen la autonomía y la autoridad de Dios. Presidentes de repúblicas enteras que creen y respetan y valoran lo que es Dios. El fin del siglo está allí a la puerta. Así como viene ahora para el 30 Halloween, como viene una fiesta para el diablo, que muchas iglesias evangélicas hasta adornan con Halloween. Señor, como que no les ha dado a entender o no han buscado el origen y el significado de lo que está ocurriendo. Países que adoran al diablo a través de allí. El día más importante para los satánicos es hacer sus sacrificios, desde animales hasta niños y adultos. Y nosotros queremos a veces comulgar con lo que el mundo hace. Que haya otra iglesia que se llama cristiana, que comulgue con ellos, dejemos que hagan lo que quieran. Pero el fin del tiempo viene y vamos a ver más adelante cómo la Biblia dice que ellos son la gran ramera. Se desviaron del tronco que es Cristo cuando dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, ustedes son pámpanos, ustedes son las ramas para llevar fruto, y mucho fruto. Y hemos descuidado para agradar a lo que el mundo tiene, para agradar a los reyes. Eso ha traído en nosotros mucha indiferencia y ha traído mucha burla. La gente no ha querido entender y han negado lo innegable de Dios. Vemos en Mateo 24, 37 y 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Muchos se burlaron de Noé, muchos desconocieron la palabra de Noé. Eso es mentira, no importa la hora que lleguemos. Si Dios es bueno, me va a permitir entrar. Noé no es quien controla, o Dios no es quien controla el arca, sino es Noé. Cuando le toquemos nos va a abrir. Cuando el Señor selle la puerta, ya no hay chance para entrar. Indica que hay que estar preparado para ese tiempo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, así vivimos, casándose y dándose en casamiento. Y yo sigo en la oferta. Usted pone la novia y yo lo caso, o pone el novio y yo la caso, y hacemos la fiesta por el orden de Dios. Pero en este caso, cuando están así solo celebrando y olvidados de Dios, el que entró al arca, ese entra en salvación. Y los que no entraron en el arca se perdieron. Solo entró Noé con 3 hijos, Noé, su esposa y 3 hijos, cada uno con su esposa. Ahora, todo lo que entró iba sano y santo. ¿Qué pasó con Cam, hijo de Noé? Al ver la desnudez, por decirlo en sentido figurado, del hecho vergonzoso al que Noé tuvo que dar una maldición tan grande para que toda su descendencia fuese maldita hasta el día que Cristo murió en la cruz. La descendencia de Cam, es decir, Canaán y todos sus hijos y nietos, fueron malditos hasta el día que Cristo murió en la cruz, para que ellos, creyendo en Cristo, se rompa la maldición y vengan ellos a ser salvos con nosotros. Nosotros gentiles, ellos cananeos, pero también los judíos tienen oportunidad de salvación.
porque no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo de Jesucristo. Y Pedro dice en la segunda carta 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Hay alguno que nadie se ha burlado de usted por evangélico? Si puede levantar la mano a alguien que no haya tenido nunca una burla por ser evangélico, que se hayan burlado de usted porque es evangélico y que hayan querido humillar. Pues todavía no ha pasado nada. Vienen burladores de verdad. Vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? ¿Cuándo viene Cristo por fin? Tiene tiempo viniendo Cristo, pues Cristo vino y está en el corazón de cada uno de los que creen en Él. Que venga por segunda vez y después por tercera vez, eso está para el postrer tiempo. Pero ya no viene para dar oportunidad de salvación. Ahora va a venir para juzgar. Ahora viene en caballo blanco, con corona, con diadema, con espada y una inscripción en el muslo derecho que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo que esperamos. Este es el día. Los que durmieron primero serán levantados. Y los que estén vivos, no le vamos a preceder a ellos, sino que luego estaremos. Y Pablo le dice a los de Tesalónica, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados para recibir al Señor en los aires, para ver qué va a ocurrir desde ese momento en adelante. Pero allí vamos a estar estudiando. Los últimos días se van a cumplir todas las profecías a la vez. Todas las que son de cumplirse a la vez. Pero mientras una a una se han estado cumpliendo en el tiempo. Mateo 24:33 dice que todos vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que ya el tiempo está cerca. Ya viene el tiempo para que las puertas se cierren para unos y para que se abran las puertas para otros. Nosotros debemos tener la claridad. Pedro también dice en la segunda carta 31:8 a los expatriados, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. A veces yo decía de joven, de niño, ¿por qué lo compara con un ladrón? ¿Por qué compara al Señor como un ladrón? Y no es que sea por ladrón, es porque no sabemos cuándo el ladrón viene. Es por el tiempo del ladrón. No sabremos, porque si no lo esperamos, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y sus obras que en ella hay serán quemados. Pero nosotros tendremos la oportunidad que, así como Pedro anuncia, Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ni estemos suplicando por ellos. Ellos están en presencia de Dios. Ellos están en el paraíso esperando este día. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él, porque se levantarán con Él. Para lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, el mismo Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros luego, los que vivimos, seremos, que los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Estamos preparados para ello? Vamos a recibir al Señor. Por tanto, con esta palabra, alentaos unos a otros. No tenga tristeza. Cristo está de nuestro lado. No esté triste por los que partieron. Están garantizados que se levantarán primero que nosotros. Yo veré que mis padres pasaron, no va a dar tiempo, que es un abrir y cerrar de ojos. Y todos los que hemos visto nuestros seres queridos partir, pues estarán ellos primero. Cuando yo sea transformado, que llegue, dirán ellos, te estamos esperando.
Y alguien me decía, pero nos vamos a conocer. Y el Señor no le dijo en la transfiguración, vamos a conocer. No conocieron a Moisés, no conocieron a los que estaban. El Señor promete que nos vamos a conocer. Y alguien decía, pero nos vamos a amar. Sí, porque la fe y la esperanza desaparecen, pero el amor es el mayor y permanece para siempre. Permanece el amor, porque el amor es Dios mismo, porque Dios es amor. Así que el prepararnos para que Cristo venga por nosotros es tarea de todos, pero de cada uno en particular, porque esta salvación es individual. Yo no pago por mis hijos ni ellos por mí. Cada uno debe prepararse para ir con su Señor. Cada uno tiene un Señor al que va a recibir. Cada uno tiene la promesa del Espíritu Santo en cada uno como llenura, como parte principal de Dios. Yo creo, mis hermanos, que debemos estar atentos, preparándonos para ese tiempo que el Señor ha quedado de venir. Le esperamos, esperemos, porque el Señor está próximo a venir por sus hijos, a venir por su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, no merecemos tal salvación, Señor. Somos débiles, somos infieles, somos imprudentes, somos incapaces. Pero tu gracia nos basta, Señor. Perdona nuestros pecados y límpianos. Si has de venir hoy, llévanos contigo y que sea pronto, para salir de la pesadilla que se llama vida humana y vivir en el Espíritu contigo por siempre. Gracias por lo que nos precedieron. Gracias porque están contigo. Tú les conoces. Nosotros solo queremos agradecer el tiempo que vivieron en tierra, pero también queremos reconocer que estamos esperando por ti, para cuando tú vengas nos lleves contigo. Mira a cada hermano en la sala, Señor. Mira a cada hermano, a cada amigo que hoy escucha esta palabra tuya. Que seas tú tocando cada corazón y que el Espíritu Santo haga la obra que corresponde hacer, para que tu gracia sea manifestada por los siglos de los siglos. Recibe honra y gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Todos somos creyentes en Cristo? ¿Hay alguna persona que no conozca de Jesucristo y quisiera entregar su vida al Señor? ¿O que quisiera confirmar su vida al Señor? Solo para orar por él. Y si es creyente nuevo, oramos para que el Señor inscriba su nombre en el libro de la vida. Cosa maravillosa, ¿no? Inscrito allí donde nadie nunca más es borrado. Uf, gloria a Dios. Hay un niño acá en la clase. El chico aceptó esta mañana a Jesús como su Salvador, pero quiere confirmar su fe. Está aquí con su maestra. ¿Alguna otra persona? No importa la edad. Cuando el Señor llama, llama completo. ¿Alguna otra persona que quisiera dar este paso, o todos conocemos del Señor? Una joven hermosa para los pies de Cristo. Que el Señor te bendiga. Te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Quindina. ¿Tú eres? Y Diego de la Vega. No es Diego de la Vega. Aquí hay un poco de viejos que conocen a Diego de la Vega. Los muchachos no lo conocen, pero los viejos sí. ¿Alguna otra persona quisiera decirle al Señor: yo quiero estar en tus manos, mi Señor? Ese te echaba a perder. ¿Alguna otra persona? Todos conocemos del Señor. Vamos a estar de pie porque vamos a orar por Quindina y por Diego. Pero ellos van a hacer una oración particular primero. Vamos a darle la oportunidad primero a las damas, Diego. ¿Te parece? Y amarte siempre. Amén. Voy a orar con ustedes. Amado Dios, gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por Quindina, Padre. Bendícela. Oh Espíritu Santo, haz tu obra en ellos. Bendice a Diego, Señor, y haz que tu amor sea manifestado. Que ellos sean creyentes sanos, creyentes fuertes, que puedan aprender de tu palabra cada día. Que sigan creciendo, Dios. Que se capaciten, que se instruyan para llevar tu evangelio también. Mira sus vidas, bendice a sus padres, a su familia, y haz que en sus hogares respeten su decisión y que sean amados y respetados por ser tus hijos. Ayúdales en sus estudios y en todo lo que han de emprender, que sean brillantes en todo, Dios. Ayúdalos a ser fieles y a adorarte y alabarte por siempre.
Oh Señor, ellos han solicitado y yo confirmo la petición. Inscribe su nombre en el libro de la vida, Padre, para que sean tomados en cuenta en tu venida. Más pronto o más tarde, pero que sean tomados en cuenta. Gracias, Señor, porque tú tienes el control. Bendícelos en gran manera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Yo quisiera que los jóvenes estén atentos. Alan, tenemos 2 chicos acá con los jóvenes. Bienvenida, mi hermana. Esta es tu casa, ¿oíste? Tu bendición. Diego, que Dios te bendiga. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse, mis hermanos. La gracia y la gloria de Dios se manifiesta. Llegar a estas edades a los caminos del Evangelio es una bendición. Porque dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que te pongas viejo y ya lleguen los años cansados y digas, no tengo contentamiento. Ahorita hay que servir al Señor con esta visión.